Agradezco mucho al presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, que es esta AC, José Mario de la Garza Marroquín, que esté aquí precisamente para hablar de este tema. Ellos han hecho un pronunciamiento público en torno a estas posibles modificaciones al nuevo sistema de justicia penal y están recogiendo precisamente lo que en las últimas semanas los medios de comunicación y diferentes foros pues han reportado, hemos reportado, de la intención de la Conferencia Nacional de Gobernadores y de otras entidades de presentar precisamente al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para modificar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Ojo con eso, y por ello es importante hablar, José Mario, esta mañana sobre este tema. Gracias por estar aquí, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la entrevista. Buenos días, estoy a la hora. Gracias, José Mario. Bueno, pues yo diría que tal cual lo han publicado en un comunicado en estos días, ¿por qué no nos cuentas cuál es la postura de la barra? ¿Cuál es la postura de los abogados que están compartiendo este pronunciamiento público? Pues mira, nos parece muy preocupante el que se esté planteando que el problema de la inseguridad de nuestro país pueda resolverse mediante una reforma que nosotros en la barra consideramos que sería un retroceso a lo que se ha avanzado en el sistema de justicia penal en nuestro país, y que volvamos a este esquema de una prisión preventiva en donde basta que la policía te señale, indique que has cometido un delito para que con eso puedas quedar privado de tu libertad durante el procedimiento penal, y que volvamos a este esquema en donde no se respetaba en nuestro país el derecho humano a la presunción de inocencia, y que volvamos a este esquema en donde pues se violaron y se cometieron muchísimos abusos por parte de la policía y por parte de los ministerios públicos, y que se plantee eso como la solución al problema que tenemos actualmente. Eso nos preocupa, y por eso el pronunciamiento, y por eso alzar la voz para decir, ojo, no retrocedamos en lo que ya habíamos avanzado. Lo que tenemos que ponerle énfasis es en cómo operar el sistema que tenemos actualmente, cómo respetar los derechos humanos, cómo investigar los delitos de manera adecuada, cómo presentarles a los jueces evidencia suficiente para que caso por caso se determine quiénes deben de permanecer en prisión preventiva, es decir, durante el juicio, y quiénes deben estar en libertad, y que una vez que se resuelva su caso, se determine si se les debe de privar de su libertad o no. En el debate, José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Barra de Abogados de México, en el debate se está planteando que hay una correlación entre la aplicación del sistema, una correlación entre el diseño del sistema, la aplicación del sistema y lo que sería el incremento delincuencial en México. Sí, nosotros consideramos que ese argumento es un argumento falaz, y que es un argumento que tiende a distraer a la opinión pública y a los ciudadanos, diciéndoles que el problema se va a resolver encarcelando personas y volviendo a este sistema inquisitorial que tenía México. La verdad es que el sistema puede operar perfectamente bien si contamos con policías que investiguen, si contamos con fiscales que puedan sostener las acusaciones, y si se puede operar con recursos y con infraestructura humana para ello. No es cierto, y así lo considera la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en el pronunciamiento que hicimos, no es cierto que la inseguridad esté causada por el nuevo sistema. Nosotros consideramos que más bien se trata en que los operadores de este nuevo sistema no han estado a la altura de las circunstancias, y que por tal motivo no han logrado comprender cómo se debe de presentarle a un juez un asunto con una investigación, y eso ha dado causa a que en algunos casos, Carmen, personas que se les señala como delincuentes, pues han aparentemente, porque este creo que es el punto más importante, aparentemente quedado en libertad, y el hecho de que una persona durante el juicio esté en libertad no quiere decir que esa persona no vaya a ser castigada. Lo que hay que entender es que ahora
en el nuevo sistema para que una persona durante el juicio, cuando está en la presunción de inocencia, es decir, no se le ha demostrado una culpabilidad, para que esté preso tiene que considerarse que deben demostrarse dos cosas. Uno, la peligrosidad de esta persona, por supuesto con una investigación, la peligrosidad para la comunidad, y un segundo, la posibilidad de que se evada de la aplicación de la justicia, como es en cualquier país en donde existe un Estado de Derecho y una aplicación de la ley de forma correcta. Si tú demuestras como fiscalía que esto va a pasar, pues esa persona se determina que se le prive de su libertad durante el juicio. Si no logra la fiscalía demostrar esto, pues la persona quedará en libertad durante el juicio. Si después resulta que es responsable, pues tendrá que enfrentar la prisión o la privación de libertad correspondiente. ¿Piensas, José Mario de la Garza Marroquín, que incrementar el número de delitos del catálogo, digámoslo así, para dar paso a la prisión preventiva afectaría esencialmente el diseño del sistema? Solo pensemos en incrementar o agregar delitos como el tema de portación de armas y algunos otros. Lo que pasa es que parece como una salida muy sencilla el decir vamos a incrementar este catálogo y vamos a decir que las personas que cometieron cierto tipo de delitos estén en prisión. Sería volver a un sistema anterior. El sistema que tenemos actualmente respeta los tratados internacionales que México ha celebrado y que es congruente con el respeto a la presunción de inocencia. Porque también quiero decirte, Carmen, en el sistema anterior, pues muchísimas personas inocentes estuvieron en prisión, muchísimas personas que solamente con una acusación que hacía la policía, en donde se decía que se les acusaba por una supuesta flagrancia, acabaron en prisión. Y entonces, si tú recorres las cárceles de México, te vas a dar cuenta que muchos jóvenes, que muchas personas que no tienen recursos, que no pueden contratar abogados para defenderse, pues están en prisión por delitos pues que son realmente de muy poca relevancia para la comunidad, y eso fue lo que teníamos. Y volver a un esquema en donde basta que la policía te señale, pues nos preocupa mucho en la barra que volvamos a este tema de la aplicación selectiva de la ley, en donde fácilmente se te puede, pues déjame decirlo así, presentar una investigación en donde la policía te dice que cometiste un delito y que con eso sea suficiente, y que nada más eso sea suficiente para que permanezcas en la cárcel. Y como sabemos, estos procedimientos pueden durar un tiempo muy considerable y puedes permanecer en prisión 2 o 3 años, y luego el famoso, usted disculpe, mexicano, en donde pues te ponían en libertad y te decían, no se le demostró a usted nada, pero pues perdone por haberlo privado de su libertad. Muy peligroso regresar a ese esquema. ¿Qué decir, José Mario de la Garza Marroquín, cuando oímos ya hablamos de la CONAGO, que están impulsando la idea de modificar precisamente el tema en esa materia, pero cuando se oyen declaraciones públicas como las de Miguel Ángel Mancera, que dice, bueno, a ver, van a salir 4,000 reos por este nuevo sistema en la Ciudad de México. Le faltó decir que potencialmente pueden salir 4,000 reos, pero hablando con el ministro de la Corte, Cosío, hace unos días, bueno, le preguntábamos esto mismo y él decía, bueno, potencialmente podrían salir si se dan los supuestos correspondientes. ¿De dónde saca Mancera el número de 4,000, etcétera? Es una cosa, pero el efecto, que ese es el tema, el efecto que causa en una sociedad imaginar que 4,000 personas que están en la cárcel por alguna razón van a salir, y dicho como se dice, parece que van a salir todos al mismo tiempo, en un mismo día. Una cosa que genera un ánimo, un clima, pues que no favorece precisamente a la defensa del sistema. Pero efectivamente ese es manejar la información sesgada y manipularla para dar la impresión de que el argumento que está presentando la CONAGO es un argumento que puede sostenerse. Yo creo que hay que hacer varias precisiones. Primera, en México muchas personas en el viejo sistema que todavía estamos terminando, digamos, de operar, se les mantuvo en prisión preventiva durante el juicio. Es muy importante que el auditorio entienda que estas personas, que es aproximadamente el 60% de los internos en los penales que están en nuestro país,
no se les ha dictado una sentencia condenatoria, es decir, no son culpables de cometer ningún delito, están en un proceso. Ahora, ese grupo de personas que están en prisión preventiva pueden pedirle a los jueces mexicanos, caso por caso, que revisen su expediente para determinar si es factible que, atendiendo al expediente, a las circunstancias, a los hechos, esas personas puedan cambiar la prisión preventiva que actualmente tienen por otro mecanismo, que normalmente lo que sucede en la práctica, Carmen, es que se les fija una garantía económica para obtener su libertad. Entonces, quiero decirte que es falso que estas personas, primero, que no son delincuentes, que hay que ser muy precisos con esto. Son personas que se les ha acusado de cometer un delito, pero no están sentenciados. Segundo, estas personas pueden pedir, porque así lo establece la legislación mexicana, el que se revise su caso, y cada caso podrá tener pues una determinación de un juez y podrá establecer cuáles son los mecanismos, las garantías que tienen que dar para poder obtener una libertad. A mí me preocupa mucho, Carmen, que se maneje esta situación diciéndole a la sociedad que 4,000 personas o un número mayor pueden obtener su libertad, como si en México fuéramos a abrirle las puertas de la cárcel y fuéramos a liberar, y aquí sí quiero ser muy puntual, a los que ya han sido sentenciados. Las personas en México que ya fueron sentenciadas y que están cumpliendo su condena no tienen este beneficio. Ellos tienen que cumplir su sentencia conforme lo marca la ley y pues tendrán que permanecer privados de su libertad. Pero el otro grupo, que fue un grupo que, como te digo, en la gran mayoría se trata de jóvenes marginados que fueron acusados por la policía por delitos, te diría yo, básicamente de robos. Esos jóvenes pueden pedir que se analice su caso, hasta ahí iríamos, y que cada caso se resuelva pues, conforme a los procedimientos que tenemos actualmente. Coincidirás, creo, José Mario de la Garza Marroquín, que nos alcanzó el futuro sin estar suficientemente preparados, porque, digámoslo así, si el sistema es el correcto, lo que requiere México y cualquier país en función de la defensa de los derechos humanos y de una eficiencia judicial, etcétera, 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 si el diseño y el sistema es el correcto, pues la instrumentación del mismo es lo que está generando también este debate y esta discusión, porque no se hizo lo necesario por parte de quienes tenían que hacerlo, es decir, el Estado mexicano, para capacitar peritos, fiscales, policías, hasta abogado, ¿no crees? Coincido con lo que está señalando. Nos alcanzó el momento. Hay que recordar que esta legislación tuvo un artículo transitorio, Carmen, que estableció que el periodo para implementar esto sería de 8 años, y en los 8 años, pues no se hizo efectivamente, como bien lo señalas, lo que se tenía que hacer. En los estados, los gobernadores prefirieron no invertirle dinero para crear policías de investigación, policías que respeten los derechos humanos, peritos profesionales que puedan llegar a la escena del crimen y obtener pruebas que se puedan sostener, abogados y fiscales que puedan argumentar frente a un juez. Todo eso no se hizo de manera pues superficial, se hizo de manera pues muy poco profesional, a pesar de que sí se invirtieron muchos recursos públicos en ello. Y ahora que vemos que los operadores del sistema no encuentran cómo darle el debido funcionamiento, pareciera que volvemos a este esquema en México muy tradicional y muy usado por nuestros políticos de argumentar que con un simple cambio de leyes, simplemente modificando el catálogo de delitos, todo se va a resolver y que volveremos a estar en un sistema en donde va a haber seguridad para los ciudadanos. Muy peligroso caer en ese debate y, como lo decimos, es un argumento falaz y es muy importante que se diga que cambiar el catálogo de delitos no va a resolver el problema de seguridad mientras no entendamos que tenemos que cambiar a los operadores y tenemos que operar un sistema que respete los derechos humanos. En el quehacer, José Mario de la Garza Marroquín, para cerrar esta charla que te agradezco, en el quehacer, tú dices, no hay que hacer lo que acabas de decir, pero te preguntaría entonces, ¿qué le dices a los gobernadores y al gobierno federal y al jefe de gobierno de lo que sí tendrían que hacer en este preciso momento?
Pues mira, lo que tendríamos que hacer es poner bien claras las bases de cómo vamos a construir policías que puedan investigar los delitos, cuáles van a ser los protocolos de investigación, cómo se va a establecer el mecanismo cuando se cometa un delito, qué transparencia y rendición de cuentas tendrá que tener la policía, en qué plazos y con qué dinero se puede lograr esto, cómo podemos construir sistemas de investigación de peritos que puedan funcionar, y los gobernadores, en lugar de reunirse a decirnos que todo el problema de inseguridad lo quieren resolver presentando una iniciativa, pues más bien veríamos cómo le van a hacer con los recursos públicos que tienen para cambiar a la policía, a las procuradurías, a las fiscalías, y qué nos proponen a los ciudadanos hacer y cómo proponen en un plazo, porque como bien lo señalabas, nos alcanzó ya el tiempo, cómo proponen que esto se haga y qué cuentas le piensan rendir a la ciudadanía en lugar de salir con una propuesta falaz y sesgada, pues presentando una salida que consideramos que no va a resolver las cosas, Carmen. Pues ahí está la postura tuya, la postura de la barra que encabezas como presidente de la barra mexicana del Colegio de Abogados en México. Así que bueno, pues te agradecemos que estés aquí para plantearlo, para hablar de ello y sigamos en contacto porque esto desde luego sigue. Vamos a ver qué pasos dan los gobernadores, qué paso da el Congreso, qué sucede, qué va sucediendo. Es importante alertar a la sociedad mexicana, como lo hacen ustedes a través de este pronunciamiento público, sobre lo que podría suceder si no nos ponemos alerta a todos respecto a lo que sí y no debemos tener en México en materia de sistema de justicia penal. Así que es muy valioso e importante lo que ustedes están haciendo respecto a la postura de los abogados en la barra y bueno, pues estaremos en contacto si me lo permites. Por lo pronto, gracias por estar aquí esta mañana de viernes. Gracias, Carmen, por el espacio, por la oportunidad de decir el punto de vista de los abogados en México y por supuesto que estamos a tus órdenes para seguir comentando estos temas y platicando con el auditorio para que se entienda el contexto de lo que se tiene que hacer en nuestro país en materia de justicia y de impunidad. A tus órdenes, Carmen. Muchísimas gracias, José Mario. Un abrazo, buenos días y hasta la próxima. Gracias, un abrazo igualmente. Igualmente al presidente de la Barra Mexicana de Abogados con este planteamiento. Bueno, ahí está, es un temazazo importantísimo porque ahí cruzan de lado a lado asuntos que han llevado años establecer, años y felices días establecer para tener un sistema como este que hoy tenemos. Y bueno, pues en la fácil de decir es el sistema el que está incrementando los delitos. Esa es una postura. Otra postura es, no es el sistema, es que no están aplicando un sistema que está cruzando de otra manera las cosas precisamente para abonar en favor de los derechos humanos y de la propia justicia penal, que es el tema principal en estos momentos. Bueno,